Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre esta parte tan importante de la revalorización de la docencia ante los desafíos del siglo XXI. El día de hoy conmemoramos el Día del Maestro, 15 de mayo. Observamos muchas felicitaciones, muchos reconocimientos por parte de los alumnos, de las familias, incluso del gobierno, pero poco se habla de los retos, de los nuevos desafíos que los docentes nos enfrentamos de cara a este siglo XXI y con el avance de las nuevas generaciones, con la innovación en las tecnologías. Bueno, son problemáticas, son situaciones al quehacer de un docente y que el día de hoy pues vamos a conversar un poco. El tema central precisamente es redefinir y revalorar la docencia ante estos desafíos del siglo XXI. A lo largo de la historia hemos visto cómo ha ido cambiando esa valoración social del docente. Podemos ver cómo se ha ido violentando un poco más esta función, ¿no? Donde se le da mucha responsabilidad más al docente que al propio desempeño de los alumnos. Si bien la materia educativa, por así decirlo, el campo de la educación, este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues obviamente tienen que ver varios factores, ¿no? Lo hablamos de un sistema en donde si uno de los actores, uno de los participantes en el proceso presenta una falla, un desajuste, bueno, pues se va a provocar una disfunción, ¿no? Va a provocar que este sistema no cumpla los objetivos por los cuales pues fueron establecidos. Entonces aquí podemos ver una imagen que es muy representativa en donde vemos cómo al día de hoy se le recrimina más al docente, quizá por los bajos resultados de los alumnos. Como lo menciono, no en todos los casos tiene que ver únicamente el alumno o únicamente el docente. El alumno o únicamente el docente es un sistema, ¿no? Habría que ver cuál es realmente esa problemática por la que se dan esos resultados. Obviamente es un trabajo en conjunto, familia, directivos, padres, los padres de familia, obviamente, ¿no? El docente y el mismo alumno. Entonces, bueno, los papás en estas nuevas generaciones tienden, ¿sí?, a culpar mayormente al docente y vemos este cambio precisamente que se ha dado, bueno, en esta valoración social. Docencia, profesión de cambio y adaptación. La docencia es una profesión que tiene que estar en constante cambio, en constante movimiento. Más adelante hablaremos un poco precisamente de estas características que tiene que tener el docente en el siglo XXI, que ya tienen alguna antigüedad en el sistema educativo, que ya tienen más experiencia, más años laborando. Este puede ser un problema, una situación compleja para ellos, el tema de la adaptación, y lo vimos durante la pandemia, ¿no? Docentes que tenían que manejar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, docentes que incluso renunciaron por no poder adaptarse a estos nuevos entornos digitales. La docencia debe de tener esa característica principal que es la adaptación. La adaptación porque en los tiempos actuales, y no me quiero imaginar en los tiempos venideros, el cambio en la manera de pensar, el cambio en la manera de aprender y de las herramientas disponibles
para apoyar este proceso de aprendizaje será muy grande. Entonces el docente debe de tener la capacidad de adaptación al entorno, al contexto. ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué estamos viendo esta tendencia de cambio? Bueno, que va hacia un entorno más globalizado, más tecnológico, con alumnos más diversos, ¿no? Entonces debemos adaptarnos como docentes y como lo menciono, para algunos puede ser un proceso complejo y que hay que tener en cuenta en estas características del docente del siglo XXI, ¿no? Evolución del encargo docente. El propósito de la escuela desde tiempos de los filósofos griegos, pues obviamente ha sido ayudar al alumno, ayudar a la persona que aprende a acceder a la información, a procesarla, organizarla en un saber integral y posteriormente que la pueda utilizar, ¿sí?, en este proceso de metacognición. El docente es el enlace entre el objeto de conocimiento y el estudiante. Ese ha sido siempre el papel del docente. El día de hoy también tenemos ese papel, pero las prácticas educativas, es decir, el lograr generar esa relación entre el alumno y el aprendizaje, se ha vuelto cada vez más complejo. Debido a todo el entorno cambiante, a los nuevos paradigmas, se ha visto más complejo esta función del docente. Entonces, el docente del siglo XXI se mueve en la incertidumbre porque el conocimiento que se va generando se modifica rápidamente, pierde vigencia a una velocidad impresionante. De un día para otro la información cambia, entonces el docente, que es precisamente el que debe de dominar el conocimiento actual, el que debe de realizar este andamiaje, nos decía Vygotsky, entre el alumno y el aprendizaje, pues debe de ir al mismo paso, incluso algunos dicen que debemos ir un paso adelante de los alumnos en cuanto al conocimiento, en cuanto a la información, y ese pues es un problema porque a veces los alumnos nos ganan, ¿no? A veces ellos ya están más informados porque pueden acceder a la información mediante un clic desde sus dispositivos electrónicos. Los alumnos, sus familias y los escenarios se han vuelto también más cambiantes, lo que implica educar en el presente para un mundo posible. Es decir, estamos educando para un futuro que a la vez se vuelve incierto, ¿no? Con los cambios que tenemos, debemos de enseñar también esa capacidad de adaptación a nuestros estudiantes, esa capacidad de preparación, de resiliencia incluso en varios aspectos, ¿sí? No solo en el aspecto del conocimiento, sino también en el aspecto emocional incluso. Pasamos a la formación de los educadores para afrontar precisamente estos desafíos que se presentan en la educación, pues se requiere de una reestructuración intelectual por parte del docente, por parte de los docentes, y aquí tenemos que hablar no solo cuando estamos ya en la práctica, sino que las escuelas, las universidades, las escuelas normales deben de poner este énfasis en la formación de los futuros docentes, ¿no? Hay que construir esta competencia desde el punto de partida del docente. Revisar estas problemáticas antes incluso que ya se encuentren activos trabajando en el servicio, ya sea público o privado. Qué mejor que los futuros docentes tengan una formación inicial completa, y para ello requerimos maestros que estén directamente en la práctica, que traigan las problemáticas que viven día con día, que las compartan, que se propongan soluciones a lo real, a lo que está sucediendo afuera.
De nada nos sirve maestros que no estén en la práctica, que solo se revisen teorías, que solo se revisen documentos, que solo se revisen eh, hipótesis que no están comprobadas. Lo ideal es que se tomen las problemáticas de afuera, que realmente se propongan soluciones al entorno y al contexto real. Y esto lo vamos a trabajar desde la formación inicial de los docentes. Requerimos también, obviamente, una formación continua a los docentes que ya estamos frente a grupo, que ya estamos laborando, que ya estamos en el sistema. Pues nuestra formación no termina ahí. Tenemos que seguir capacitándonos en los temas de actualidad, llámense las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, llámense los temas que están en tendencia, los temas que impactan a mis alumnos dependiendo su edad, dependiendo su nivel. Bueno, pues nosotros debemos saber de qué están hablando los alumnos, qué es lo que están viendo allá afuera, qué están viviendo, qué ven en las redes sociales, a qué se refiere con eso y de qué manera yo como docente puedo transformar, puedo hacer que vean una visión distinta, de qué manera puedo ser yo docente, ese puente entre lo que ellos ven, qué tan importante es la función del docente para cambiar esa perspectiva. Nuestro país, México, hoy en día requiere eso, un cambio de perspectiva de parte de los jóvenes, de parte de los alumnos, que sepan que no solo las cuestiones delictivas los pueden llevar a una vida, cuestiones delictivas los pueden llevar a una vida estable económicamente. ¿Cómo podemos lograr eso? Con un cambio de perspectiva. ¿Y quiénes podemos colaborar? Quizá de mucha o poca manera, los docentes, ¿no? Entonces, para eso nosotros también requerimos una constante capacitación y formación en cuanto a los temas actuales. Formación continua. Cuando ya estamos dentro del servicio, requerimos ir perfeccionando nuestra práctica y eso se va a llevar a cabo mediante la reflexión. Hay que reflexionar sobre nuestra práctica, cómo lo estamos llevando a cabo, cómo estamos trabajando con nuestros alumnos en el aula, porque solo así vamos a poder llegar a una mejora continua. Aquel docente que no reflexiona sobre su propia práctica, quizá podemos pensar que todo está bien, no hacemos algún ajuste, pero quizá puede que no sea así. Entonces tenemos que hacer esa reflexión, tenemos que seguir en la capacitación para llegar a una actualización en los saberes, como decía hace un momento, en los saberes, lo que está sucediendo hoy en día, lo que está pasando, ¿sí? Lo que está en tendencia, tenemos que también nosotros estar en sintonía con nuestros alumnos. Nueva matriz de formación. Hacemos una comparación entre la educación tradicional y los desafíos actuales del docente. Tradicionalmente se presenta, o se presentaba, mejor dicho, una socialización, es decir, el docente era el único con el conocimiento, era el que dictaba el conocimiento. Recordamos la educación bancaria de Freire. Los saberes pues eran estables y enciclopédicos, eran fijos, por así decirlo. Se adquieren contenidos mediante la exposición, ¿no? Como los espacios en el aula, que son espacios curriculares y dominantes. ¿Cuáles son esos desafíos actuales? Bueno, la sociedad, la socialización ya es divergente. Ya tenemos un aula con una diversidad impresionante. Entonces ya no puede ser el mismo tipo de enseñanza rígida para todos los alumnos, puesto que hoy tenemos alumnos con trastornos distintos, con autismo, con el TDAH, con otros trastornos, con otras problemáticas, y la enseñanza ya no puede ser rígida, ya no puede ser tradicional. El conocimiento, como mencionábamos anteriormente, pues es cambiante. Por lo tanto, la forma de compartirlo también es cambiante. Debemos formar competencias, ya no contenidos rígidos. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente,
La sociedad, el mundo va cambiando y no tenemos la certeza de que lo que hoy se tiene de información, mañana siga vigente. Entonces tenemos que formar más que en contenidos, más que en información rígida, formar habilidades, capacidades y competencias de adaptación en los alumnos. Hay que variar los espacios curriculares, que ya no solo se quede en el aula como un espacio curricular o de enseñanza fijo, ¿no? Hay que llevar a los alumnos a la práctica con talleres, con laboratorios, con seminarios, con foros, llevarlos al ámbito de la práctica y sobre todo más en la docencia. Hay alumnos de universidades pedagógicas, por ejemplo, en donde nunca fueron a practicar y a la hora de enfrentarse a esta realidad docente, pues quizás se dan cuenta de que no es lo suyo, de que los problemas los sobrepasan y bueno, para eso tenemos que llevar a los alumnos a la práctica y realmente que observen, que vivan los problemas, las problemáticas, los desafíos a los que el docente del siglo XXI se enfrenta. Doy la bienvenida a mi compañero el maestro Rubén Solorio Pimentel, quien nos compartirá sus reflexiones en las próximas diapositivas. Muchas gracias, maestro. Pues continuamos con el tema de la nueva matriz de formación. Podemos darnos cuenta que tradicionalmente el alumno era un elemento pasivo y dependiente del profesor. El profesor era el que indicaba todo lo que se debía realizar y era tarea del alumno únicamente obedecer. Actualmente el objetivo es favorecer la autonomía con ejercicio de la libertad y la metacognición. Es decir, nosotros como docentes tenemos la tarea de facilitar y favorecer la autonomía del alumno, la confianza en sí mismo, el ejercicio de la libertad y la metacognición, que no es más que la reflexión sobre su propio aprendizaje. También anteriormente se basaba en soportes analógicos, es decir, todo el tiempo, en todas ocasiones, se revisaban analogías para poder comparar información y conocimientos. Actualmente es importante aprovechar los medios digitales. Estamos indudablemente ante una revolución digital, donde si bien todos los medios digitales pueden tener o pueden ser un arma de doble filo, también debemos darnos cuenta que el utilizarlos a favor de la educación va a favorecer los resultados y va a ayudarnos a nuestro desarrollo dentro de las aulas y va también a repercutir directamente en el desarrollo de los alumnos. Va a ser importante articular áreas, ciclos y niveles, así como resolver conflictos a través de la mediación. Parte de los desafíos actuales es crear un sentido común en los alumnos. Es invitarlos a que sepan reflexionar, a que sepan resolver los conflictos, analizarlos y proponer soluciones. Ese es un reto importantísimo al que se está enfrentando la educación actualmente. Anteriormente, o podemos en la siguiente diapositiva ver una comparación de los objetivos que se tenían en la educación. Vamos a leer esta diapositiva primero desde las imágenes que tenemos al lado izquierdo, donde nos dice que las actitudes pedagógicas ponían énfasis en la transmisión de conocimientos y resultados. Nos dice que se propone depositar el conocimiento en la mente del aprendiz. Eso, las personas que a lo mejor vivimos en la educación como se manejaba anteriormente, lo vamos a encontrar muy familiar, donde el objetivo era transmitir conocimientos. Ese era únicamente el objetivo. En síntesis, el énfasis solo en la transmisión del conocimiento promueve la unidireccionalidad en el proceso educativo. Es decir, solamente se concentraba en que el docente pudiera transmitir el conocimiento al alumno, pero el alumno no tenía la iniciativa de participar o de criticar o en cierta manera analizar ese conocimiento. Para quien estudiamos en esta etapa de la educación, por ejemplo en niveles básicos, para nosotros era lo que decía el maestro, lo era todo o era la verdad absoluta.
Entonces ese era como el objetivo de la educación. Nos dice que se persigue solo la transmisión de conocimientos y valores de una generación a otra. En este sentido nunca se analizan ni se ponen a reflexionar sobre los valores y conocimientos que se transmiten. Es decir, los alumnos solamente deben escucharlos y aprenderlos. Se premia la memorización y la reproducción fiel de lo transmitido, es decir, tal cual me lo enseñaron, así es como lo tengo que reproducir y lo tengo que conocer. No analizo, no reflexiono, solamente lo que me dicen. Con lo que se obtiene el siguiente resultado, que tenemos un hombre con miedo a la libertad. Cuando nos basamos en este tipo de educación, al final de cuentas, el estudiante o el alumno solamente va a estar a expensas de lo que el docente le enseña. Y para el alumno, lo que el docente le enseña lo será todo. No habrá manera de reflexionarlo, de criticarlo, porque incluso una actitud de reflexión o de crítica podría ser resultado de algún castigo, ¿verdad? Ahora, actualmente, las actitudes que ponen énfasis es en el proceso. El educador no deposita, ni manipula, ni adoctrina. Estimula, acompaña y deja ser. Aquí estamos hablando ya de un aspecto más de libertad. En síntesis, favorece una actitud abierta, no dogmática. El aprendiz está siempre dispuesto a desaprender lo aprendido y volver a aprender. Aquí entramos en el tema del análisis. Yo como alumno puedo analizar y reflexionar lo que me están enseñando. Y si en algo no estoy de acuerdo, puedo criticarlo, puedo investigarlo. Lo que me dice el docente no es la verdad absoluta. Un ejemplo vivo de enseñar a aprender el valor del proceso. Es decir, anteriormente lo que más importaba era lo que aprendía, el conocimiento que el docente me transmitía. Actualmente lo más importante es el proceso, es decir, este proceso en el que yo puedo adquirir el conocimiento. No solamente que me diga el docente o lo que me dijo el docente, sino todo lo que yo voy adquiriendo durante este proceso de aprendizaje. Es un facilitador en esta nueva perspectiva de la educación. El docente ya no es una verdad absoluta, ahora es un facilitador. Irradia sin tocar, crea el clima, pone la luz, el calor, pero no abre el huevo, celebra el nacimiento. Aquí vemos una analogía muy interesante donde el docente no impone al alumno lo que debe aprender, solamente lo guía para que lo haga de la mejor manera posible y lo haga a su modo y sea libre en este proceso de aprendizaje. Y aquí vamos hacia un aspecto muy importante donde el alumno debe disfrutar lo que está aprendiendo. El alumno no debe sentirse forzado a aprender aquel conocimiento. Debe disfrutarlo, debe recibirlo y apropiarlo como propio. Con lo que se obtiene el siguiente resultado, y en esta última imagen vemos una analogía muy interesante donde el docente pone de manera un poquito ilustrativa a volar al alumno, es decir, lo deja ser libre, lo guía, le sabe dar, le facilita mucha información, le facilita mucho sobre el proceso y al final lo deja volar, es decir, lo deja ser libre para que él continúe con su proceso de la mejor manera posible. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el tema de una nueva ética educativa. El tema de la ética educativa es importantísimo en la actualidad y es uno de los aspectos que más se han modificado desde la perspectiva anterior o la antigua que teníamos sobre la educación y en la perspectiva actual. Como veíamos anteriormente, como nos mencionaba el maestro Brian, la educación va evolucionando en base a las necesidades de la sociedad. En una nueva ética educativa, la reestructuración intelectual debe venir acompañada de una recomposición del sistema de valores para el docente y los estudiantes. Este punto es muy importante. El sistema de valores siempre se ha basado en un sistema moral que, como lo mencionábamos anteriormente, se ha transmitido de generación en generación.
Sin embargo, actualmente la sociedad es un poquito más crítica y analítica de este sistema moral y empieza a ser más abierta sobre todos los valores y sobre la moralidad que existe en la actualidad. Esto repercute indudablemente en la educación, ya que los valores que acompañan a esta recomposición o esta reestructuración van cambiando, van requiriéndose necesidades diferentes y por ende la ética educativa también va evolucionando. El mundo globalizado demanda una labor del docente orientada a educar para la convivencia pacífica en una sociedad multicultural. También este punto es muy importante. Un mundo ya globalizado requiere o es una necesidad muy importante que se eduque en pro a la convivencia, a la paz y sobre todo en una sociedad multicultural. Porque debemos saber convivir con personas que tienen otras ideologías, otras creencias y otro sistema moral para poder llevar una convivencia pacífica y sana. Después, la educación del siglo XXI debe buscar una triple armonía. Esta triple armonía se fundamenta en 3 aspectos sumamente importantes. El primero de ellos es el personal, el segundo es el aspecto social y el tercero en ambiental, que de la mano conseguimos esta triple armonía de la que hablamos. En el aspecto personal se busca una educación moral, es lo que hablábamos anteriormente, que la educación se va a basar siempre en un sistema moral, que puede ser diferente de acuerdo al contexto donde se lleva a cabo esta educación, pero siempre va a influir un sistema moral y por ende una serie de valores que se van a ir inculcando. Se busca también una educación sexual. Este punto es muy importante. En la educación tradicional, la educación sexual era un punto que se tendía mucho a omitir o a no hablar al respecto por cuestiones de vergüenza o de morbo, etc. Entonces, actualmente la educación sexual es un tema muy importante porque se busca que el estudiante esté informado completamente sobre todo lo que tiene o todo lo que rodea a la educación sexual para que pueda tomar decisiones acertadas en torno a su sexualidad. También tenemos la educación para la salud, que también, pues al igual que las anteriores, es sumamente importante porque a través de ella podemos conocer muchos aspectos muy importantes e indispensables para nuestra salud. Aquí en esta educación para la salud, el estudiante puede conocer información para tomar decisiones en pro de su salud. En el aspecto social se busca una educación vial, que es muy importante porque obviamente la tecnología, el avance tecnológico, el avance urbano, el crecimiento urbano de las ciudades demanda que exista una educación vial, que sepamos movernos dentro de lo que es la ciudad. Una educación del consumidor en una sociedad que se ha caracterizado por ser muy consumidora o muy consumista. Se busca educar a los alumnos para que tengan un consumo basado en la reflexión, un consumo sano. La educación intercultural, esto es muy importante porque, como mencionábamos anteriormente, las culturas son muy diferentes entre unas zonas y otras y es muy común que en las escuelas o en los sitios donde se lleva a cabo la educación podamos haber personas de diferentes culturas y tenemos que saber relacionarnos de la manera adecuada. Y una educación cívica que está basada mucho en los valores nacionalistas de nuestro país, donde conocemos las características y nos orgullecemos de nuestras raíces como mexicanos, y eso es muy importante inculcarlo en la sociedad y en los alumnos para que tengamos nos identifiquemos con nuestro país. Y en el sentido ambiental, pues una educación ambiental, que reflexionemos sobre el daño que se le ha generado al medio ambiente y también tengamos una iniciativa de mejorar y de crear acciones y estrategias para que no sigamos dañando de la misma manera el medio ambiente. Continuamos con los valores que debe practicar y promover el docente del siglo XXI. Tenemos diferentes dimensiones y son las que habíamos
mencionada anteriormente, que es la personal, social y ambiental. En el caso de los valores, dentro de la personal tenemos que considerar la paz, que es justamente lo que hablamos, relacionarnos con las demás personas de manera pacífica. Hablamos de una convivencia pacífica. Destrezas como la reflexión crítica y la asertividad. Actitudes como la autoestima, apertura y flexibilidad. Y componentes como desobediencia civil y prospectiva. Dentro de la dimensión social tenemos los conocimientos del conflicto, género, raza y poder. Las destrezas de la cooperación, alfabetismo político. Actitudes como respeto por los demás, tolerancia y empatía. Y componentes como comunicación intercultural, derechos humanos. Y en el sentido o la dimensión ambiental, el conocimiento del medio ambiente, unas actitudes de interés ecológico y como componente la sustentabilidad. Si se fijan, tenemos en estas tres dimensiones la triple armonía de la que hablábamos en la diapositiva anterior, donde hablamos de que por medio de estos valores vamos a poder conseguir una educación integral que considere tanto el aspecto personal, que nos considere como personas, como individuos, también el aspecto social, que nos considere o que nos tome en cuenta como lo que somos, una sociedad, un grupo de personas, pero que también nunca dejemos de lado el lugar donde estamos viviendo, que es el aspecto ambiental. De esta manera podemos llegar a la triple armonía de la que hablábamos con anterioridad. Después tenemos esta participación en el cambio. Esta tabla es muy interesante, ya que tenemos niveles de participación y en personas tenemos distintas y que son los elementos que conforman la educación. Aquí hablamos de alumnos, docentes, padres, administrativos, auxiliares y de la comunidad. ¿Sí? Y tenemos aspectos importantes como la información, la actuación, la elaboración, que sería consulta y decisión, y el control. Aquí hay un punto que debemos tomar muy en cuenta. Hay una figura que es la que participa en todos estos aspectos, que es el docente, donde participa en la información, actúa. Para la elaboración, él tanto consulta como toma decisiones y lleva el control. Seguido del docente, el alumno es el que también tiene mucha participación. Él también participa en la información, en la actuación, en la elaboración, donde él es el encargado de consultar. Si bien no toma decisiones porque van más en pro al docente, también es encargado de llevar un control. Pero también veamos cómo los padres, administrativos y auxiliares, además de la comunidad, tienen una participación en este cambio. Es muy importante que cada una de estas personas o de estas figuras lleven esta participación para que se puedan cumplir los objetivos educativos que se plantean. Después pasamos a la identidad del docente. En el ámbito profesional vemos las competencias, ¿sí? Que es disciplinaria, didáctico-pedagógica, tecnológica, investigativa y formación sociocultural. Es decir, el docente como profesional debe tener disciplina, debe tener la estrategia didáctico-pedagógica para poder transmitir el conocimiento y ayudar o facilitar el desarrollo del estudiante. Debe manejar la tecnología porque indudablemente en la actualidad nosotros los docentes tenemos que manejar la tecnología porque nuestros alumnos son nativos digitales, entonces debemos hablar su lenguaje para podernos identificar con ellos. La investigativa, tenemos que ser capaces de investigar. No, como docentes no lo sabemos todo, entonces es muy importante que tengamos esta habilidad investigativa para poder transmitir o solucionar las dudas de los estudiantes cuando éstas se requieran. Y la formación sociocultural es muy importante porque como docentes tenemos que tener la habilidad de facilitar la convivencia sociocultural de nuestros alumnos. Y en el ámbito personal, que sería el psicoafectivo y ético, tenemos que optar por el bienestar emocional,
la sensibilidad estética, curiosidad y sed de saber, equidad en la acción, compromiso y responsabilidad moral y la compasión. En el ámbito personal estamos abordando aspectos ya más personales. Es muy importante que como docentes velemos en pro del bienestar emocional de nuestros alumnos. Eso es fundamental. Un alumno con problemas emocionales no se va a poder desarrollar de manera adecuada en el aula. Y eso es imposible, porque estos problemas emocionales van a estar por encima de cualquier otro elemento. Entonces siempre va a ser importante el bienestar emocional. Tenemos que tener mucha sensibilidad estética. Tenemos que tener mucha curiosidad y sed de saber. También es importantísimo la equidad en la acción. Es decir, cuando vamos a llevar a cabo un plan de acción, un proyecto, una actividad, es importante considerar la equidad dentro de las diferentes características de nuestros alumnos. Es importante tener un compromiso y responsabilidad moral, respetar y vivir en pro de este sistema moral del que hablábamos, de estos valores y una compasión. Y para finalizar, pues es muy importante el valor de la docencia. Y nos despedimos con estas 3 frases que nos parecen sumamente importantes. Ser educador significa generar inquietud, movimiento, curiosidad, sed de saber. Ser maestro es dar ejemplo con la palabra, la actitud y la acción. Y ser docente implica sembrar la esperanza de construir juntos un mundo mejor. Muchas gracias.